Muchas gracias. ¿Empezamos por el principio? Por supuesto. ¿Dónde naces, Graciela Mauri? En México. Ciudad de México. En la Ciudad de México. Mis papás cubanos. ¿Ambos? ¿Papá ambos, y mamá? ajá, se casan en Cuba. Mi papá tiene que salir de allá. Reclama a mi mamá y un año después llega mi mami a México. Y aquí nace Toño, luego sigo yo y luego Fefi. O sea, eres la sándwich. Soy el jamón. Exacto, la hermana del medio. ¿Es complicado ser la hermana del medio? Porque yo creo que eres una chava, ahora una señora, pero una mujer muy light, ¿no? No, me gustó más lo de chava. Somos los chavos rucos. Una chava, una persona muy light, muy ligera, Uy, ¿no? la verdad es que yo tengo una relación tan bonita con mis hermanos, con Toño. Son todo para mí. Mis papás, como tuvieron que dejar familia, todo allá, yo creo que nos inculcaron la unión a todo lo que daba. Somos muéganos. Oye, ¿y tu papá qué se dedicaba Mi papá Cuba? llegó a... Fíjate, la historia de mi papá es hermosa y maravillosa. Aparte del amor tan grande, es una admiración total de todos los que tuvimos la fortuna de coincidir en este plano con él, porque mi papá era un hombre bueno, alegre, que ayudaba a quien podía, que si se sentaba al lado, el que fuera, lo hacía feliz. Llegó a México, a Mérida, porque a él le dieron su salida a Mérida. Y es que aparte es el paso obligado de Cuba a Mérida, por eso hay tanto cubano, mami, en Mérida, ¿no? Y fue un milagro que saliera. Y él llegó allá con $8 en la bolsa, sus zapatitos que traía, su ropa, y ahí empezó a tocar puertas, literal, a tocar puertas, a vender licuadoras, a vender vajillas. Y nos contaba que pues, no le abrían, ¿no? Y de repente le decía, bueno, nada más déjame entrar para sentir que sí trabajé. Y terminaban amándolo, comprándole la vajilla, la licuadora y todo lo que les vendía. Y de ahí se vino a México, a un cuartito de una azotea. Le escribía a mi mamita que estaba muy bien, que no se preocupara. Y un día le dan la salida a mi mamá y dicen, pues, ¿y ahora qué hago? Le había dicho... Oye, pero Graciela, ¿qué hacían tus papás en Cuba? ¿Qué se dedicaba? No, mis Porque papás... resulta que tú vas a Cuba, saludos a toda esa maravillosa gente cubana. Ya. Sí, la revolución fue... Muy fuerte. Híjole, demasiado fuerte y a la luz del tiempo y la distancia Sí. que la historia los juzgue, ¿no? Pero creo que el pueblo cubano desafortunadamente muchas veces está eclipsado por ese sistema político. Totalmente. Y mis papás tienen una historia de amor preciosa que justo ahora, Toño, bueno, desde hace unos años, pero se atravesó la pandemia, quiere llevarlo a la pantalla. A la pantalla, porque es una historia preciosa, es una historia de amor y de angustia, de superación, de muchas cosas que vivieron, ¿no? Y llegó a México, te digo, y de repente empezó con un tostador de café, y de ahí conoció personas que lo ayudaron y entonces empezó en una compañía más grande y de ahí se independizó y formó su propia compañía y empezó a crecer y nos dio una vida increíble, sin excesos, pero una vida maravillosa. Todos decíamos, y él dejaba de comprarse lo que fuera por comprarnos a nosotros. Nunca sentimos una carencia, pero sobre todo una carencia de amor, ¿no? Porque esas son las que te marcan, ¿no? Oye, como dice Reilly, amor del bueno, el de tus papás, sí, ¿no? Amor del bueno. Fíjate, mi papi se fue hace 10 años. Ellos iban a cumplir 50 años de casados a los 2 meses. Fue el Qué mejor golpe tan ejemplo. duro para tu mamá, ¿no? Uy, mi mamita es una guerrera que vive por nosotros, yo lo sé. Porque siempre estamos pidiéndole que sea fuerte, pero pues se le fue el amor de su vida, ¿no? Y la persona... Bueno, tú veías a mis papás y eran novios. De verdad, yo creo que el ejemplo que mis hermanos y yo tenemos del amor es tan grande que les pusimos una vara muy alta a nuestros esposos. Cáncer, ¿verdad? Mi papi tuvo cáncer de hígado. Sí, fuerte, de la nada. Es muy doloroso. ¿Sabes qué? Es muy fuerte ver a la persona que amas tanto y que siempre ha cuidado de ti y eres la columna vertebral, irse haciendo chiquito y no poder hacer nada, ¿no? Entonces fue... Irse consumiendo. Sí. Y queda un huesito, ¿no? Y entender que están... Y con dolores. Almas hermosas atrapadas en cuerpos que ya no pueden, ¿no? Fue muy duro, porque aparte mi papá no podía regresar a Cuba y justo un poco antes pudo ir al cementerio donde estaban enterrados
sus papás, porque él salió de Cuba y no volvió a ver a su mamá nunca más. La historia de mi papá es, mi abuelita, te la cuento rapidísimo, mi abuelita, Esas historias de migración, qué dolorosas son, Graciela. muy a veces, dolorosas. ¿no? Y ser parte de ellas, pues es fuerte porque sabes la realidad, ¿no? ¿Tu abuelita qué? Mi abuelita ya era muy grande cuando lo tuvo, había perdido un bebito antes y le habían dicho que no podía volverse a embarazar. Y se embaraza de mi papá, que pesaba 4 kilos y cacho, y le dijeron, no Son puede. chamacote. Un chamacote. Entonces, mi abuelita dijo, lo voy a tener, no me importa si me muero, si no me muero, lo voy a tener. Entonces empezaban a hacer las cesáreas. Y mi papá fue uno de los primeros que nació por cesárea. En la isla. En la isla. Ajá. Y sobrevivió. Pero tú te imaginas el amor de mi abuelita y mi papá, después de que ella pues no podía, era hijo único, ya estaba grande, eran así. Y de repente mi papá tuvo que salir y darle un beso a mi abuelito y un beso a mi mamá, que estaban recién casados. Y de ahí Y a tu abuelita nunca más la volvió a ver, ni a tu abuelo. A mi abuelo sí, mi abuelo todavía fue a México 2 veces, nos conoció, lo conocimos, pero mi abuelita no, porque mi abuelito le decía que no para que obligara a mi papá a que regresara, pero el tiempo ganó y la perdió, le hablaron y le dijeron, reza por tu mamá, está muy enferma, y al ratito encomiéndasela a Dios, tu mamá falleció y recuerdo tanto ese momento y se me parte el alma, ¿no? ¿Tenías 7 años cuando saltas a la fama? Sí, pero por casualidad. Pero yo quiero saber, ¿ibas al colegio Montessori? Sí, pero no era Montessori, así se llamaba, pero no era... ¿En qué zona de la Ciudad de México vivías? En Agrarismo y Colonia Escandón. Fue la etapa más feliz de mi vida, porque era cuando todavía podía salir a la calle, jugar fútbol a media calle, tocar a la puerta, tocar el timbre y correr a tu casa y esconderte. O sea, teníamos esa... Andar en bicicleta en la calle, no, andar en patines en la calle. Fuimos muy afortunados. O sea, chavos, no van a creer, no había celulares. Los teléfonos, ¿te acuerdas? Claro, era teléfono. Ring. Acabo de ir a La Lagunilla a hacer un reportaje y de repente llegué a los teléfonos. Iba Gustavo, mi hijo, conmigo. O sea, no entendía él qué onda con los teléfonos de así. Y ¿sabes qué era lo más bonito? Que, por ejemplo, te gustaba alguien y te plantabas al lado del teléfono y no salías de tu casa a ver en qué momento sonaba. Claro. Y si tu papá no había desconectado el otro y te estaba yendo. No, que era... Ay, hermoso. Era otro mundo, era otro México.